Shabbat Shalom, queridos amigos, gracias por estar aquí. Hoy iniciamos un nuevo año de estudio, pero antes de comenzar eh, nuestra clase de Bereshit, eh, voy a hablarles de el segundo atributo que vamos a trabajar esta semana. Recuerden que hubo una transición entre la última parashá llamada Besota Berajá y Bereshit. Esto se hizo esta semana. Nosotros a partir del Shabbat pasado empezamos a hacer un trabajo con los 13 atributos de misericordia justamente para empatar el año que está terminando con el año que está empezando y atraer misericordia de ese tiempo de bondad del mes de Tishrei a el inicio del año. Entonces, el sábado pasado empezamos a trabajar el primer atributo de la misericordia y hoy vamos con el segundo, llamado Rahum. Y Rahum significa misericordia después del pecado. Y ya ustedes saben que pecado para el judaísmo, para nuestra concepción occidental, el pecado es la transgresión de las leyes que Dios nos ha dado para vivir en armonía con la naturaleza y con el otro. Entonces, la afirmación que vamos a trabajar es hermosísima porque es realmente una, una misericordia personal. Y la afirmación es: me perdono por mis errores y acepto la compasión que me guía hacia la sanación. Cuando alguien comete un error, mis amigos, la tendencia humana inicial, como decía Ágata, puede ser: ¿por qué lo hice? Enseguida se nos detona lo que es la culpa. Sin embargo, en la Cábala, el enfoque está en cómo estos errores pueden transformarse en lecciones, en cómo la misericordia puede guiarnos a un nuevo estado de ser, a un nuevo estado de conciencia cuando se la aplicamos a ese error. Rahum se convierte entonces en una fuerza que permite al individuo encontrar el equilibrio y restaurarse a sí mismo ante ese malestar que tiene cuando sabe que hizo algo que transgredió una ley, que cometió un error y le trajo malas consecuencias, etcétera. Entonces, lo impulsa hacia una versión más auténtica de sí mismo, aceptándose. Esta misericordia, después de la transgresión, no elimina la necesidad de reconocer los errores, pero permite un espacio de sanación y crecimiento en el que se entiende que el error fue parte del aprendizaje y fue necesario. Cuando entendemos que el error fue necesario, que fue una vía que escogimos para aprender a equilibrarnos, entonces podemos aceptarnos. Y de hecho, la tradición cabalística dice que el error puede abrir puertas a dimensiones de sabiduría y compasión que no hubieran sido posibles sin esa experiencia. Es decir, que el error puede darnos experiencias místicas que no nos las da el bien. Para conectar entonces con Rahum, podemos realizar una breve meditación o una reflexión en observar cualquier error o transgresión que sentimos que necesita sanación. Mientras hacemos esto, visualizamos una energía compasiva, cálida, que nos envuelve como si fuese un abrazo,
que no juzga, que no nos culpa por el error, que no va a decir te lo dije, simplemente está, y está para cuidarnos. Los que vieron mi ponencia saben que ahí les expliqué que la Shekinah está desesperada por abrazarnos. Lo único que espera es que le demos el permiso de acercarnos a nosotros. Y este es el caso. Entonces, repitiendo la afirmación y permitiendo que cualquier sentimiento de culpa o vergüenza se disipe, dándole el permiso a esa experiencia para que nos enseñe y nos libere a través de la compasión, vamos a lograr la sanación. Entonces, esa práctica no solo nos ayuda a liberar el peso emocional del error, sino que nos impulsa a ver el camino adelante, que el camino que tenemos delante de nosotros con una mayor claridad, con amor hacia nosotros mismos, hacia los demás. La energía de Rajún permite que el proceso de aprendizaje sea de amor y de aceptación, reconociendo que cada paso, incluso los desvíos, son necesarios para nuestro crecimiento espiritual. Es como un niño, mis amigos. Un niño que no conoce el fuego, le da curiosidad y mete la mano, y ahí es cuando se da cuenta que quema. Esa transgresión a ese elemento natural que es el fuego, le dio la experiencia para que nunca más sea descuidado con ese elemento, le tenga respeto y le ayude a madurar emocionalmente. Entonces, con esta reflexión vamos a trabajar toda la semana y como siempre, el próximo jueves abriremos el chat por si acaso tienen algunas preguntas o quieren dejar algún comentario. Y ahora sí, vamos con la parashá Bereshit. Vamos a empezar con las bases de las bases, realmente. Ahí Dani nos va a poner la presentación porque vamos a empezar con Génesis 2:7, que dice así: Dios, Hashem, formó al hombre humus de la tierra, en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Quiero que vean, porque vamos a analizar el hebreo del Génesis, que es excepcional, es realmente maravillosa. Fíjense, en amarillo dice, Vayetzer Amonai Elohim et ha-Adam. Eso se puede traducir como que con la inteligencia de la naturaleza, una fuerza superior, porque tenemos a Adonai Elohim, modeló al hombre como si este fuera una plastilina. ¿Ok? Esa es la primera. Como un golem, como dice el Sefer Yetzirah. Una entidad que no tenía vida, que no tenía movimiento, que no tenía nada. Vayetzer, que es la primera palabra de este versículo en amarillo, viene de Yetzirah, de forma o emoción. Es decir, ese Adam que ya existía, le agregó Dios o Elohim atributos y cualidades en una humanidad que estaba hecha de barro. ¿Qué quiere decir una humanidad hecha de barro? Un hombre prehistórico, básico, sin Orgeselem, es decir, sin luz intelectual, un hombre totalmente malhut, incapaz de sentir empatía. Un muñeco de plastilina que se empieza a construir.
Y una vez que tiene la forma hecha, entonces le pone una inteligencia refinada. Y según la Cábala, lo que le coloca es un atributo fundamental, que es lo que permite que el mundo se selle y se comience a formar y a evolucionar, que es que se le puso a este hombre de barro la conciencia de que el otro también existe, es decir, una ligera empatía. Y esto fue suficiente para darle una vasija que sosteniera un poco de luz intelectual. ¿Qué nos indica eso, mis amigos? Que hasta ese momento solo había energía de tierra. El hombre que existía, porque el hombre no tiene 5.785 años, eh, hace 5.785 años que sucedió este fenómeno en el intelecto del hombre. Pero el hombre, el humano, por decirlo de alguna manera, el Homo sapiens, todos los ancestros del Homo sapiens, que hasta viven en esta tierra hace más de 350.000 años. Tenemos características antropológicas que lo verifican, pero este no había palabra, no tenía manera, no había intelecto. Luego nos dice en Ocre, Afar min aed. Eso quiere decir metió dentro de su nariz. Sin embargo, Afar puede ser un acrónimo, mis amigos, de ojo por la Ain, Pei por la boca y Resh por la vista, porque el ojo y la vista no son la misma cosa. Y entre ambos media la boca. En otras palabras, Dios metió percepción en el ser humano a través de los ojos y su capacidad de expresar esa percepción. Y al mismo tiempo, afar significa nariz, que tiene que ver con el sentido que se conecta directamente con la memoria. La nariz es el único sentido que en lugar de pasar por otras regiones del cerebro va directamente a la hipófisis y nos conecta con la memoria. Por eso todo lo que es aceites esenciales son muy sanadores porque van directo a la hipófisis. Y esto era necesario para poder contener este Or HaSegel, que quiere decir la luz del intelecto. Esto viene entonces y le da una pequeña chispa, pero que a la vez es muy potente, que es una gotita de alma. Entonces, en verde, si vuelves a poner la afirmación atrás, Dani, porfa, ahí. En verde nos dice, Beapaj, Beafar, Nishmat Hayim, y sopló almas vivientes por su nariz. Pero ¿quién lo hizo? Es la pregunta. Porque al principio nos está hablando de Amonai Elohim, y muchas veces vemos que la Torá no se molesta en repetirnos, bueno, Amonai Elohim hizo esto y esto y esto. Aquí hay algo muy importante. Aquí nos está diciendo que el que sopló las almas vivientes por la nariz fue Ma. Véanlo ahí en su imagen en hebreo. En el lenguaje del Zohar, Ma es la Binah,
¿Qué quiere decir eso? Que esa alma está arriba y que ma es un conducto de la yud. Y vean que 3 veces aparece la misma raíz afar, pero la yud aparece después de la intervención de ma, de la biná. Entonces, la nishmat se queda con ma. Y el Adán solo puede recibir una gota de esa gota principal colectiva. Me explico. Dios le dio a la humanidad una pequeña gota llamada la Hei chiquitica, que ahora vamos. No sé si la puse en esta, pero la hemos visto en otras oportunidades. Una Hei chiquitica. ¿Qué pasa con la Hei chiquitica? La Hei chiquitica es la letra más insignificante de todo el alfabeto porque ni siquiera tiene sonido. Es una... Así es la Hei. Cuando uno no puede pronunciar, por ejemplo, Segel, que es con la G, y si se escribiese con la Hei, se dice C-el. O sea que ni siquiera suena. Entonces, tenemos esa pequeña gota de esencia divina, pero es tan poderosa que se divide en mínimas gotas aún más pequeñas, porque esa pequeña Hei es la gota principal colectiva, pero cada uno de nosotros tiene una chispita de esa llamada Nishmat, el alma. Y el alma viene de Ma, de la Binah, como ya se los enseñé otras veces, solo que aquí la Torah nos los está enseñando eh, bien clarito, nos los está diciendo bien clarito. Entonces, quiero que vean que Nishmat Hayam es una palabra plural. Y luego vemos que al final nos dice Nefesh Hayá. Y Nefesh Hayá es una palabra en singular, que quiere decir que esa gran gota colectiva, una sola alma, un solo ser, se dividió en pequeñas gotitas y a cada uno le corresponde una parte de esa gran Nishmat Hayam. En otras palabras, cuando vemos que Dios mete el Nishmat Hayam en ese golem, en ese hombre, pero que solo recibimos el Nefesh Hayam, esto quiere decir que toda el alma no puede ser contenida en el cuerpo. Entonces, solo comienzan a bajar las funciones espirituales de cada órgano del cuerpo llamado Nefesh Hayá. Entonces, el latido del corazón, la circulación de la sangre, las funciones de los riñones, las funciones del hígado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, el principio de homeostasis, es la capacidad que el cuerpo tiene para curarse a sí mismo. Eso es una parte de Dios. Eso es Nefesh Hayá, que a su vez forma parte del Nishmat Hayam, que compartimos todos. Por lo tanto, cuando yo agredo Hasbe Shalom a una persona, yo estoy agrediéndome a mí mismo porque al final del camino solo somos una sola gota colectiva. Y es por eso que se aplica la ley de causa y efecto, y es por eso que se aplica la rueda de la reencarnación, y una cantidad de cosas para nosotros poder corregir
hasta que podamos entender que el otro soy yo y que yo soy el otro. ¿Ok? Vamos a ver el árbol de la vida en este momento. Ahí tienen el árbol de la vida que utiliza el Zohar, que utiliza la Cábala. Quiero aclararles que es el Zohar el que define ese árbol de la vida colocado en el medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, es eso que está allí. Los cabalistas del Zohar lo graficaron de esa manera. Si ustedes le preguntan a los judíos, eso es el árbol sefirótico, pero para el Zohar es porque no entienden que el árbol sefirótico es la expresión del árbol de la vida de Dios. O sea, hay toda una distancia intelectual para entender que esto es el árbol de la vida y es por eso que así se llama en el Zohar. ¿Ok? Entonces, quiero que vean que cómo esto se aplica en este próximo versículo que les voy a enseñar. Génesis 2:8. Fíjense, nos dice, Dios Hashem plantó un jardín en Edén al oriente y colocó allí a el hombre que había sido formado. Obviamente van a encontrar otras traducciones, pero de aquí quiero destacar varias cosas. Dios plantó un jardín. ¿Qué podría querer decir esto? Podría decirnos la Torá, Dios chasqueó los dedos y el jardín apareció. O simplemente Dios creó el jardín. No, nos dice, Dios plantó el jardín, como que si lo hubiese trabajado. O pudiera decirnos que el sistema se implantó en un lugar llamado Edén y desde allí nos dirige. Desde mi punto de vista, es una tradición más coherente. Él se estableció, se implantó allí a través del árbol de la vida. Entonces, el jardín del Edén en la tradición mística representa un estado de pureza, de unidad y de abundancia primordial, donde lo divino y lo humano coexistían en armonía. Era un sitio en donde todo estaba dado. Este jardín simboliza un espacio sagrado donde el ser humano vivía en su forma más pura y sobre todo conectado con el Creador sin el velo de separación que se instauró tras la caída. Desde la perspectiva cabalística, el Edén puede interpretarse como una metáfora de los niveles superiores de conciencia espiritual o de los mundos superiores en el árbol, es decir, la tríada superior del árbol de la vida. Volvamos al árbol de la vida, Dani, porfa. Quiero que vean entonces que hay unas flechas aquí en negro que nos indican el modo en el que la luz desciende. Entonces, realmente el árbol de la vida tiene un solo tronco. Por eso nos dice que lo plantó en el medio del jardín. Hay un solo centro. No hay varios medios, hay uno solo. Es un solo tronco. Y ahí está. Tiene un solo apoyo, ¿verdad? Pero entre la tríada superior y lo que está abajo hay una diferenciación, hay un espacio. Y de hecho, vean el tamaño de separación. Eso es lo que se llama el
tejón. Entonces, el tejón quiere decir el abismo, que está ubicado en donde debería estar Da'at, que es la céfira de la conciencia. No sé si lo puedes señalar allí, Dani. Ahí está. En ese sitio, ¿verdad? Está lo que se llama el abismo y eso es allí en donde realmente comienza el árbol del conocimiento. Por eso se llama Da'at, la cefirá de Da'at. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida viene simbolizando los intelectos superiores, la tríada Binah, Jochma, Keter, y a partir de Da'at, entonces comienza un, una experiencia distinta. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente el árbol de la vida seguía en su tronco con Tiferet. ¿Qué pasa cuando prueban, entre comillas, el árbol del conocimiento del bien y del mal? Sucede que Tiferet se expande hacia los lados para experimentar el mundo de la polaridad, del bien y del mal. Esa polaridad es lo que nos desequilibra, porque cuando estamos en el bien, el mal se levanta y viceversa. ¿Para qué se levanta? Para que le demos atención y lo equilibremos. Es decir, demasiado bien es tan dañino como demasiado mal. Por ejemplo, demasiado placer para un niño, cantidad de dulces sin límites es dañino, es un exceso de bien. Entonces tiene que venir el mal, la restricción, la disciplina, el límite para equilibrar eso y que se mantenga el estado de salud. Entonces, ese es el principio del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que la función de Tiferet, que es el proceso de individuación, que es la formación del yo, tiene que tener la capacidad de absorber tanto la luz como la sombra. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy muy permisiva con mis nietos y les doy todo lo que me piden y todos los dulces y todo lo que quieren, ¿verdad? Y tienen una indigestión, yo no les puse límite. En el momento en el que yo logro equilibrar ese amor que yo tengo por ellos y por amor decirle mi vida hasta aquí, en ese momento se produjo un equilibrio entre esas dos sefirot que absorbió Tiferet. Entonces, Tiferet comienza a construirse como una entidad madura emocionalmente. Y esa es toda nuestra función. Y como se podrán dar cuenta, la tríada inferior tiene muchísima participación también en esto, porque además lo que está abajo, que son nuestros órganos íntimos, nuestra manera de relacionarnos sexualmente a través del otro, tiene que subir. Gesed y Gebura bajan. Es como más fácil eh, equilibrar esos dos puntos. En cambio, en, en lo que es Netza, Hot y Yesod, que es en donde se practica la sexualidad, y son las sefirot en donde se ancla nuestra personalidad egoica, eso tiene que elevarse a Tiferet. No sé si se entiende que el trabajo es más arduo entre equilibrar ese
exceso de bien, con el límite a ese trabajo personal, íntimo y del control del ego. Es un trabajo de elevación hacia el Tiferet. Y es allí en donde tenemos ese trabajo arduo que por eso se llama la serpiente. Y si se ponen a ver, cuando salimos de Tiferet, el movimiento que hace hasta Malhut es el movimiento de una serpiente. Es la manera como la serpiente se mueve. ¿Ok? Entonces, allí tenemos que tener mucho cuidado porque la tentación siempre va a estar allí para hacernos descender, para que Tiferet no madure, no crezca, no se enriquezca, porque Tiferet viene siendo el crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis amigos? Las personas que tienen pareja pueden sentirse en un momento aburridos, eh, porque, bueno, ya la intimidad viene siendo mecánica por un impulso biológico, ven, vamos, pum, pim, pum. Eso no se puede permitir, porque tenemos que tener siempre presente, en ese caso es la mujer la que no lo puede permitir. ¿Por qué? Porque el hombre biológicamente es automata. Biológicamente, desde que se despierta, el órgano íntimo está listo para el acto sexual. Y es la mujer la que tiene que poner las reglas para decir, no, esto no es automatismo, tienes que seducirme. Cuando uno establece esa comunicación de seducción, entonces el fuego en la pareja no se apaga. El hombre, o sea, no podemos nosotras las mujeres permitirle al hombre la comodidad de desahogarse sexualmente. Siempre tenemos que hacer que el hombre se esfuerce en la estimulación, en el romance, en la conquista, porque el hombre tiene que elevarse a Tiferet. Y nosotros no lo ayudamos a elevarse a Tiferet, el hombre se queda en Yesod y se baja a Malhut y a toda la clipot de Malhut y contribuye con lo que es la lujuria del mundo. Comprenden el punto en donde está. O sea, tiene que haber un trabajo de elevación dentro de una pareja. Nada de, ven que yo me desahogo aquí como si fuera una vaca lechera. No, señor. Y el hombre tiene que dejar de ser cómodo. Por eso mismo, una de las mitzvot de la Torah es que nunca al llegar al orgasmo el hombre esté debajo de la mujer, porque eso fomenta la pereza en el hombre. Y el hombre tiene que ser activo, tiene que ser hombre, tiene que generar energía masculina por su propio bien, por el bien de su productividad, mis amigos. Esto que yo les estoy diciendo afecta a la shefa, afecta a la abundancia de la pareja o del hombre. Un hombre que es cómodo, que quiere que la mujer haga todo el trabajo, va a ser menos productivo. Porque en Yesod está la capacidad de generar parnasá. Entonces es el hombre el que tiene que trabajar. Y por eso Malhut está abajo y Yesod está arriba. Cuando no hay erección de parte del hombre, Malhut y Yesod están de espalda a espalda. Pero una vez que se activa esa energía sexual, ese deseo, el hombre está arriba y la mujer está abajo. Eso no quiere decir que no pueden jugar durante el acto sexual, uno arriba, uno abajo,
Pero al momento de la culminación, el hombre siempre tiene que ser el activo para que su productividad suba hacia todo el árbol. ¿Ok? Y fíjense cómo nos lo refleja la Torá. Dios plantó un jardín en el al oriente. El oriente no es solo el lugar por donde nace el sol, es el lugar por donde hay la potencialidad pura, porque eso es lo que representa la luz del sol. La luz del sol viene siendo como el simulacro de la luz divina, viene siendo como el suplente de la luz divina. Entonces, el oriente es la productividad, el oriente es la potencialidad, el oriente es la unicidad, la totalidad. Y es por eso que todos los Sefer Torah están hacia el oriente, es por eso el oriente es el este, y es por eso que todo apunta hacia el este. Cuando vamos a meditar, cuando vamos a orar, siempre miramos hacia el este. Y todas las iglesias, sinagogas, mezquitas, todas están orientadas hacia el este. Bueno, no soy muy ducha en el Islam, pero sí sé que en la religión católica para construir las iglesias toman en cuenta los 4 puntos cardinales. Entonces, ¿qué nos dice? En el oriente colocó allí al hombre que había sido formado. La mujer todavía. La mujer nace dentro del Edén. El hombre, en cambio, fue formado fuera del Edén. Y ahí es donde toma todo el sentido lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Este jardín, que es nuestro hogar, que es nuestras relaciones, que es nuestra vida, simboliza ese espacio sagrado. Y en la época de la creación era en donde vivía el ser humano en una forma de conexión pura con el Creador. Desde la perspectiva cabalística, el Edén puede interpretarse como una metáfora de los niveles superiores de conciencia espiritual o de los mundos superiores en el árbol, es decir, la tríada superior del árbol de la vida. Ahora vamos con el versículo Génesis 2:9, que dice, y Hashem hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vean que nos está diciendo que son el mismo árbol. En hebreo, Vayatzmach, Amonai o Hashem Elohim, Min Adama Kol Etz Nehmat. Vayatzma implica fecundación. Y eso es entre Yesod y Malhut, que es lo que les venía a explicar. Pero como significado espiritual, también implica inyectar el deseo del desarrollo espiritual, que se trata de la búsqueda de llenar el vacío existencial. Luego, en morado nos dice, Nehmat lema re'e vetov, creció bueno a la vista. Aquí entra ya el ojo, mis amigos, la percepción, que es el primer gesto de libre albedrío. En verde luego nos dice, Lemakol vetz hayim vetoja vegan. Traducido quiere decir, en pleno centro, el árbol de las vidas, les pongo la abundancia. Ergo,
Hayim está haciendo referencia a las almas que vimos anteriormente, es decir, se refiere a Ma, a la Binah. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la abundancia y las almas también nos vienen de la Binah. Y es lógico. ¿Por qué? Si lo llevamos al punto de vista lógico, una madre embarazada le está dando toda la abundancia a su bebé. Ella puede que no coma. Mi cuñada es un palo raquítico y ella no comía realmente. Pero su hija se la comió por dentro, pues le nació con casi 3,5 kilos, muy bonita y todo, y ella un palo raquítico. O sea, el bebé está programado para absorber todos los nutrientes y todo lo que la madre tiene para dar. Así, la madre no se nutra a sí misma, cosa que no es normal, porque tendría que haber un equilibrio en ambas partes. Pero lo que les quiero decir es que la abundancia en el interior de la vina está por encima de la vina misma. Y por eso nos está diciendo min, adentro de la tierra. ¿Ok? Entonces, en azul dice, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, hay un solo árbol de la vida, es el del medio, incluyendo Tiferet, forma parte del árbol de la vida, y ese que se va de un lado al otro es lo que tenemos que superar. Todo esto, mis amigos, nos está diciendo que en el mundo de la forma hay un despliegue llamado el mundo de las polaridades que tiene que centrarse en la mediación en Tiferet, que una vez que se ha elevado, una vez que Tiferet logra absorber lo bueno, el equilibrio, y logra elevar a ese yesod interior, entonces pasa a convertirse en Israel. Y esa es la pelea que vemos entre Jacob y el ángel de Esaú. Es por eso que Jacob resiste y se llama Israel. ¿Y dónde es herido? En la cadera. ¿Por qué? Porque es la parte de Yesod. Era la parte más débil, es la parte más débil del hombre en el aspecto masculino. Me refiero del hombre masculino. Entonces, eh, una vez que superamos al oponente, que es tanto el bien desatado como el mal desatado, es decir, superar el desequilibrio de los polos, entonces podemos elevarnos al estatus de Israel. Con esta introducción, entonces, podemos entender un poco más las peculiaridades de los tamaños de las letras, que son claves importantes en el estudio y en las oraciones que hacemos. En el texto de la Torá, ciertas letras se escriben en tamaños inusuales. Algunas son más grandes, unas son medianas y unas son pequeñas. La clasificación de las letras son Ot Regilá, que es la letra de tamaño regular. Representa el mundo emocional, al serampín, al mundo de la corrección y le da forma a los atributos. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Las letras en el mundo físico son lo que ustedes ven, pero en el mundo metafísico es una acumulación de átomos. Imagínense un arbolito de Navidad que tiene esas luces intermitentes. Así, exactamente así sucede con los fotones de cada una de nuestras células y de nuestros circuitos interiores. Hay unas especies de
luces que salen, ¿verdad? Llamados fotones, que van creando esa red neuronal que va formando todo lo que es un cuerpo, un órgano. Bueno, eso mismo sucede en la Torá. Cuando nosotros estamos leyendo la Torá en letras medianas, hay fotones de luces que están trabajando en el mundo de las emociones, ¿verdad? Y están trabajando en el mundo de la forma para moldear los atributos que tenemos, sobre todo cuando estudiamos la Torá, porque escucharla sin estudiar no es suficiente y eso está más que comprobado a través de los miles de años de tradición judía que la gente no ha logrado todavía transformarse. Entonces tiene que ser el estudio de la Torá cuando nosotros vemos estas letras, cuando nosotros estudiamos estas formas de pensamiento que son las frases que hay en la Torá, están disparando fotones de luces para corregir nuestro mundo emocional. Luego tenemos la Ot Rabatí, que es la letra grande. Rabatí quiere decir también importante. Es una letra que mantiene su forma habitual, pero es más ancha y más alta del tamaño regular, del tamaño mediano. Y las letras grandes se interpreta como símbolos de revelación divina, como la Bet de Bereshit, por ejemplo. Místicamente, una letra grande representa una fuerza espiritual elevada, algo que proviene de una dimensión superior, un regalo. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que, como les enseñé la semana pasada, vimos la Nun y la Resh, estamos viendo regalos que nos está dando la Torá para darnos un atributo, para darnos un nivel de alma un poco más elevado en Shabbat, en fin, para darnos una grandeza o una supremacía sobre alguna situación de las que estamos viviendo. ¿Ok? Y por último, tenemos la Ot Seira, que es la letra pequeña. Esta letra también mantiene su forma habitual, pero es más estrecha y bajita que el tamaño regular. Y las letras pequeñas representan una energía oculta o sutil en un sentido místico. Las letras pequeñas a menudo pueden reflejar un estado de humildad y de autoanulación, como por ejemplo en el nombre Vaikra, que vemos que hay una Aleph pequeñita, que la veremos a lo largo del año, ¿verdad? Y este estado de humildad y autoanulación es para que nosotros lo asumamos. O puede representar también un estado infantil de nuestro estado psicoemocional propio de Malhut. Es el caso de esa Hei chiquitica que les hablé de Bereshit. Pero también puede señalar un estado de conciencia que requiere introspección para madurar, para convertirse en una letra mediana y luego una letra grande. Todo eso está incluido dentro de la lectura de la Torá. Ahora, también existen letras de formato modificado. Por ejemplo, tenemos una que se llama Ot Kefufá, que es letras encorvadas. Hay dos nun que forman paréntesis. Hay una que se llama Ot Akumá, que es una letra retorcida, ¿verdad? Que están modificadas, pero que sin esas letras el Sefer no es kasher, ¿verdad? Tenemos el Ot Nekudá, que son las letras punteadas, que la vimos también hace poquito, letras que tienen puntos arriba, y recuerden que en los Sefer Torah no hay puntuación, ¿verdad? Entonces, son 17 los lugares
en los cuales la Torá tiene letras grandes o menores, ¿verdad? Y 17 tiene que ver con el número Tov, que quiere decir bueno. Y eso es lo que hace un Sefer Kasher. ¿Ok? Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos la Bet grande de Bereshit, tenemos el Aleph, como les dije, de la Parashá Vaikra, tenemos la Ayin grande de la palabra Shema, tenemos la Adalet grande de la palabra Ejat, que va también dentro de la palabra Shema, y juntas forman la palabra testimonio, o testigo, soy testigo de esa conexión con Hashem que estoy declarando, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista cabalístico, cada letra representa una fuerza creativa que influye directa y abiertamente en nuestra psiquis o en nuestro estado psicoemocional. Por último, mis amigos, tenemos la línea del trazado. Y todo esto es importante porque como somos estudiantes de Torah, tenemos que conocer estos detalles. Y aquí volvemos a ver cómo el trazado tiene que ver y toma como referencia el punto, el árbol de la vida. Fíjense que tenemos como referencia básica obligatoria el Génesis 1:1. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Ahí tenemos una bet grande, mayúscula, ¿verdad? Que nos habla de Ma. Según el Zohar, Ma es una manera de llamar a la Binah y la Bet es otra manera de llamar a la Binah. ¿Qué significa la Bet o la Ma? Significa fuerza de inteligencia y abundancia superior. Sin embargo, es la letra 2, no la 1. ¿Qué nos indica esto? Que la dirección viene de Ma, es decir, la energía viene de Ma, la abundancia y el alma viene de Ma. Pero lo que sigue es Yetzirah, las letras medianas, y por eso la Bet está en mayúscula y lo demás está en mediano. Ahora, ¿cómo lo determinamos? Vamos primero a hablar de la línea. Fíjense, aquí tenemos varias maneras en cómo se escribe un Sefer Torah. Ustedes lo ven perfecto, alineado, pero él tiene, cuando uno ve el Sefer de cerca, tiene como unas líneas repujadas para que el chofer mantenga la rectitud de la letra, porque es muy importante. La parte de arriba, vean que aquí hay varios cuadrantes en esta palabra que les puse. La parte de arriba simboliza la tríada superior del árbol de la vida. La única letra que en forma regular pasa por encima de Da'at, del árbol del conocimiento del bien y del mal, es la Lamed. Y la Lamed tiene forma de serpiente, no sé si lo pueden ver, de ahí la elevación. Ahora, ¿qué sucede con la Lamed? La Lamed es la letra que encabeza la palabra limud, que quiere decir estudio. Entonces, no es la lectura la que nos pone en ma, en la biná, es el estudio, es el limud. ¿Ok? Entonces, mientras la letra no depasa la línea de escritura, ella está en el mundo de Yetzirah. Quiere decir que la mayoría de la Torah es para corregir el mundo emocional. Luego tenemos la parte de abajo.
Como ustedes saben, las letras finales bajan, valga la redundancia, por debajo de la raya. ¿Qué quiere decir esto? Que son letras que a través del nombre de la letra nos da atributos que nos hacen caer o que nos permiten caer o que no es que nos autorizan, sino que nos dan el libre albedrío de caer. Sin embargo, también las vocales, los puntos que nos permiten pronunciar, están debajo de la línea de escritura. Y de la misma manera, las G o las letras pequeñitas, las Otseirá, están debajo de la línea de escritura. ¿Por qué? Porque esto representa al mundo del habla, al mundo del malhut. Entonces tenemos el árbol superior, la tríada superior del árbol de la vida arriba, tenemos el mundo de Yetzirah en el medio y tenemos el mundo de Malhut abajo. Y se dice en la Cábala que las vocales, o los nikud, que es mejor dicho, los nikud son los signos de puntuación que nos permiten pronunciar la palabra, pero los nikud son la luz de la palabra y la letra es la vasija, porque sin la vocal no podríamos pronunciar las palabras porque son puras consonantes. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que el nefesh hayá, el habla que nos permite hablar, ese afar que le hablé al principio, la ain, la pei y la resh, ¿verdad? Se expresa a través de malhut para que nosotros podamos expresar esto, lo que nos hace la diferencia de los animales, para poder alabar a Dios. Se nos dio la palabra. ¿Qué hacemos nosotros? Decimos grosería, maldecimos, nos quejamos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo menos lo que tenemos que hacer. Y lo que nos está diciendo que esta pronunciación afecta al mundo de Malhut. Es decir, por eso nos dice el Bereshit, con la palabra creamos. Porque aquí tenemos la prueba de que en el Malhut nos da la luz para nosotros poder crear a través de la palabra. ¿Se entiende eso? Ya cuando vayamos a las preguntas, pues me dirán si lo tienen claro. Pero esto quiero fundamentarlo, ¿verdad? Con el Génesis 1:7. Fíjense que nos dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, día segundo. En hebreo dice, Vaikra Elohim le raquía shamayim. Es decir, le raquía quiere decir firmamento. Se llamó al firmamento, perdón, se llamó cielo al firmamento. Es decir, lo que vemos en la atmósfera, que es el firmamento, le decimos cielo, pero eso no es el cielo. El cielo es a Shamaim y no Shamaim. Necesita la preposición, la hei, necesita la hei. ¿Qué pasa con esto? Se nos dice, y se acercó Elohim, porque Vaikra se acercó Elohim y cielo fue llamado firmamento. Esa es la traducción literal.
Por lo tanto, a partir de allí, para escribir un Sefer Torah, se trazan estas líneas invisibles, ¿verdad? Que una representa el firmamento y otra representa la tierra. Ahora, lo más interesante de todo es que una vez que Bereshit, que en Bereshit vimos, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, no volvemos a encontrar a Shamayim por ninguna parte hasta que llegamos a el maná, mis amigos. Entonces, esto lo van a poder buscar, porque, por ejemplo, fíjense, en Génesis 1:8 nos dice, dijo Hashem, que las aguas que están debajo de los cielos se reúnan en un solo lugar para que aparezca lo seco, y así fue. ¿Nos está hablando de los cielos? No, nos está hablando de las aguas que están debajo de los cielos. Pero aquí aparece Ashamai. ¿Por qué? Porque la Torá es comparada con agua. Y ahí es en donde está toda la diferencia. El agua que está debajo de los cielos. Eso quiere decir debajo de lo que se llama firmamento. Pero el agua que está en el cielo o por encima del cielo es la Torá, que también está en Ma, en la Biná. Por eso es que yo durante todo el año siempre les he dicho que la shefa o el dinero, el alma y la Torá vienen todas de la misma sefirá. Ahora, fíjense que místicamente se asocia el agua, ¿verdad?, con lo que nos envía el cielo para hacer que la tierra germine, para darnos la vida, ¿verdad? Pero vamos a ver otro ejemplo en Éxodo 16:4. Vean qué dice. Y Hashem dijo a Moshe, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá cada día la ración de aquel día para probarlo así, si andan en mis palabras o no. Ahora vean cómo nos dice en hebreo, y esto me parece bellísimo. Vayomer Adonai el Moshe, que es lo que nos dice en amarillo, ¿verdad? Luego en verde nos dice, Ineni matir lahem. En verde nos está diciendo abundancia y misericordia. Y la frase Ineni matir lahem se puede traducir haré llover para ustedes o haré descender para ustedes. Y proviene del verbo matar, que significa hacer llover o hacer descender algo desde lo alto. ¿Qué quiere decir, mis amigos? Que llover no significa solamente agua, significa descender energía, descender shefa. Luego nos dice, en azul dice, lejen min ashamay. Recuerden las clases que hemos visto de hebreo. El pan desciende desde el interior del cielo. Min es adentro. Y entonces aquí ya vemos otro contexto del cielo. Ese cielo ya pasa a ser esa tríada superior. Ese cielo pasamos el abismo y llegamos a la tríada superior, que es todo lo que hicimos durante el mes de Elul, durante Rosh Hashanah, etcétera, etcétera. En Cábala, Lehem simboliza el sustento o la abundancia
que se recibe de lo divino. El pan, por eso es que es comparado con el pan, es el alimento básico y se le considera una representación de todas las necesidades materiales provistas por Dios. Místicamente, recibir lejem implica aceptar la abundancia que fluye desde la fuente divina hacia el mundo físico. Vean lo que dice, aceptar. No es recibir, es aceptar lo que te están dando. Porque recibir tiene que ver con aceptar, pero tú lo puedes rechazar aunque te lo esté dando. Entonces, acepto lo que me dan. Y eso es realmente recibir. Por otro lado, es interesante que después de Bereshit viene la palabra bara, que en arameo significa expulsado, significa del otro lado. Y esto coincide con la teoría de la ciencia moderna que postula que nosotros vivimos en un agujero negro. Esto es súper nuevo. Bueno, Hopkins fue el primero que lo postuló, pero Nassim Haramein, que es un físico que trabaja independiente y que no se ha ganado el premio Nobel porque no pertenece a ninguna universidad y trabaja con fondos independientes, eh, con una fórmula matemática probó que nosotros vivimos dentro de un agujero negro. Y esto explica mucho de lo que nos dice la Cábala sobre el Tzimtzum, porque esto pudo ser nada más y nada menos el pasaje de un universo al otro. El Tzimtzum puede ser que nuestra galaxia o nuestro sistema hubo una contracción porque el agujero negro lo absorbió y lo expulsó hacia el otro lado. Y esto es ciencia. Y le estoy hablando de algo que está escrito hace 3.400 años. Apenas ahora, en este año 2024, es que se comienzan a ver ecuaciones de esto que nos dice la. Y esto me parece algo supremamente importante, porque hay que entender que fuera de este universo hay una fuerza que nos supera, que se escapa de las leyes que gobiernan a este universo. Ahora, dicen los sabios que Dios no puede definirse, así que cuando se habla de Él, se habla es de su voluntad, es lo único que existe. En nuestro lenguaje, esto es difícil de entender porque pareciera ser esto una contradicción que va en contra de nuestro libre albedrío. ¿Para qué yo tengo voluntad si lo que Dios me pide es que haga su voluntad? ¿Para qué tengo entonces libre albedrío? ¿Qué tal si mi voluntad está en contra de lo de que el Creador quiere? Y en este sentido, Rabbi Haim Luzzatto nos da una respuesta que nos aclara todas las dudas. Dice textualmente, abro la cita, la voluntad del emanador, bendito sea su nombre, es solo buena y por tanto nada perdurará excepto su bondad. No todo lo que inicialmente es malo pertenece a algún otro reino que podría actuar contra él. Al final, ciertamente será bueno. Entonces se revelará que no hay más reino que el suyo. En otras palabras, todo nos conduce a la bondad, incluso el mal. Eso quiere decir, mis amigos, que cada uno de nosotros, con nuestros aciertos y con nuestros errores, nos estamos dirigiendo hacia el perfeccionamiento de la bondad de nuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo equilibro mis polaridades, el bien y el mal, el resultado de ese equilibrio es bondad. Bondad es el centro. Bondad es el árbol de la vida. Y en este sentido estamos obligados a hablar de los valores y de la moral, porque somos seres sociales y vivimos en comunidades grupales.
Entonces, forzosamente se establecieron límites para permitir la convivencia y la supervivencia del grupo. Eso quiere decir que los valores universales trabajan para la vida y para la bondad. Sin embargo, entendemos que cada sociedad establece sus valores morales. Por eso la pregunta que debemos hacernos es, ¿de dónde salen estos valores? ¿Quién los inventó? Respuesta, mis amigos. Los inventó el dolor. Y es por eso que el mal se creó. Fíjense algo. Todos los sabios del planeta están de acuerdo en una cosa. El propósito del Creador es darle placer a sus criaturas. Es decir, Dios nos hizo para que sintamos placer, para disfrutar de la vida. Por eso el primer mandamiento de la Torá es: come de todos los árboles del huerto. No hay nada que haga más feliz a un animal que comer. Ese es el sentido de su existencia. ¿Estoy diciendo que somos animales? Sin duda, éramos una especie igual que el animal. Por eso en la Torá nuestra sangre se compara con la sangre del animal y se dice dam. Pero cuando esta palabra se le incorpora el alef, que es la partícula divina, se forma la palabra Adam, que quiere decir ser humano, que quiere decir obligación de evolucionar, obligación de ir hacia adelante, obligación de seguir a Dios. ¿Por qué el dolor inventó los valores morales? Desde que el hombre tiene memoria, los valores morales han ido evolucionando. Por ejemplo, antes la vida tenía poco valor. Hoy en día no es así. Hoy en día la vida es preciosa. ¿Qué produjo ese cambio? El dolor, el llanto de las personas que perdían a sus seres queridos. Esto fue lo que nos hizo entender que la muerte era contraria a la bondad, mis amigos. Y es así como el humano ha aprendido. Y esto lo vemos claramente en Génesis 9:6, cuando nos dice: el que derrame sangre humana, por manos humanas su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios fue hecho el hombre, porque a su imagen hizo Dios hombre. Ahora fíjense, si avanzamos un poquito más en los versículos de la Torá, podremos preguntarnos cuántas gotas de Aleph recibió la humanidad desde el principio de la creación. Ahí vamos a entrar a esta Hey chiquitita en el capítulo 2, versículo 4 de Bereshit. Nos dice, ¿verdad? Así es la historia del cielo y la tierra cuando fueron creados, cuando Dios Hashem hizo la tierra y el firmamento. Aretz ve Shamayim. En hebreo, el Toledot, Ashamaim, Be'aretz, Be'ibaram, Be'yon Hasot, Adonai Elohim, Eretz, Be'shamayim. Aquí, como ven en azul, tenemos esta hey pequeñita que nos indica que 5 gotas de Aleph recibió Abraham, pues la hey tiene el valor numérico 5. Y las letras Seirá, las pequeñitas, son las semillas, son el potencial. Por eso tenemos, mis amigos, 5 mundos y los desequilibrados de esos 5 mundos son Seirampin y por consiguiente Malhut. Por otra parte, otras veces les he explicado que los sabios aquí nos dicen que no se lea Beibarán, sino que se lea Be Abraham, para Abraham. Pero también les he explicado que Abraham no es solo un personaje histórico, es un concepto. Por otro lado, cuando vemos Be'ibraham, Be'yo Asot, podemos ver que aparece de nuevo el término Yom, que se asocia a la bondad. Y Asot es el infinitivo hacer. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que Beibarán, Beyón, Azot nos está diciendo, fuimos creados para hacer la bondad. Y esto indica que la creación va hacia la constante bondad. Y
la humanidad está en estado de caos porque no entendemos lo que significa la bondad. Por otro lado, eh, para concluir, quiero que veamos Génesis 1:1 y Génesis 2:3. Y quiero que veamos esta peculiaridad. En Génesis 1:1, ¿verdad? Tenemos Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, ve'et haaretz. Ese es el principio de la creación. El mundo aún estaba en caos, porque después es que vemos que dice Tohu, Babohu, etcétera, etcétera. Quiero que vean las letras que les subrayé en amarillo, que son las últimas letras de las tres primeras palabras de el primer versículo de la Torá. La Tav, la Aleph y la Mem. Y ahora vamos a Génesis 2:3, que es, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, habiendo cesado en él toda la obra de la creación que Dios había hecho. Las mismas letras, la Tav, el Aleph y la Mem, aparecen en las tres últimas palabras de este versículo. ¿Qué forman esta palabra? Forman la palabra emet, que quiere decir verdad. En el principio de la creación, el emet estaba desordenado. La Tav, el Aleph y la Mem no estaban en el orden que le correspondía. En el Shabbat, al término de la creación, y por eso no es casualidad que en las tres primeras palabras aparezca esto, en las tres últimas del día séptimo aparezca el orden, la palabra emet. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? El comienzo del séptimo día, ¿verdad? Es un momento indivisible, es un momento de verdad, es un momento en el que el tiempo cesa. Cuando vemos el emet desordenado, es que hay un tiempo y un espacio que juega a los dados, aunque Einstein decía que Dios no jugaba a los dados con nosotros, pero hay caos, hay desorden, ¿verdad? Y nosotros entramos en esa especie de torbellinos de ese desorden. Pero nuestro trabajo, la última palabra es la azot, hacer, nuestro trabajo es poner orden en la creación. Entonces, eh, este sabio, el italiano, Lusato. no, no es Lusato, uno que yo traigo mucha acotación, pero bueno, después se los digo. Él nos dice, ¿verdad? Que esto quiere decir que los 6 días anteriores a el Shabbat era una entidad en sí misma. Y el séptimo día se volvió una entidad completamente autónoma que corrige eso que pasa en la semana. Los sabios del Talmud, en Bereshit Rabá 10:9, describen a Dios como que Él sabe el momento preciso que hay entre el sexto y el séptimo día. Y lo describe como tan delgado como el grosor de un cabello. Es decir, ese pasaje entre el día sexto y el día séptimo son dos entidades totalmente independientes, pero el pasaje es tan delgado que solo Dios puede verlo y es de
el delgado del grosor de uno de nuestros cabellos. De pasaje. Sforno nos dice esto. En hebreo, emet significa verdad. Místicamente, esta palabra tiene un profundo simbolismo en la Cábala y además en todo el misticismo occidental, pues está compuesta del Aleph, del Amen y de la Taf, que son la primera palabra, la palabra del medio y la última palabra del alfabeto hebreo. Y de hecho la Mem es la letra que queda preñada. Es la letra justo del medio, la letra de la transformación y de la creación. Y esto quiere decir que comprende, ¿verdad? La verdad, lo que existe realmente, es que la verdad abarca el inicio, el medio y el final de todo, simbolizando la totalidad y la eternidad de la verdad divina. La raíz de Emet contiene significados como estabilidad, fidelidad, lo que implica que la verdad en el contexto espiritual no es solo ausencia de mentira, sino es una alineación con la esencia de la realidad divina, con lo que es duradero y con lo que es eterno. En la Cábala se dice que la verdad es el sello de Dios, porque en los textos sagrados se describe que la presencia divina está en la verdad. En la práctica cabalística, la palabra emet se asocia con el equilibrio de las tres esferas centrales del árbol de la vida, el pilar del medio. Keter, que es la corona, voluntad divina. Tiferet, que es la armonía, la bondad, la compasión, la belleza. Y Yesod, que es el fundamento, la conexión entre lo superior y lo terrenal. En el Zohar y en otros textos místicos se considera que en Shabbat los mundos se elevan y todas las divisiones se disuelven en una unidad primordial. Así Shabbat refleja la integridad de Emet, pues abarca el inicio, el medio y el fin de los 6 días de la semana. Es el día en el que el ciclo de creación se completa, revelando la verdad y la perfección de la obra divina, amigos. Entonces, Shabbat y Emet juntos simbolizan un momento y un estado donde la verdad de la creación y la verdad del alma entran en armonía, reflejando el propósito divino y permitiendo que el ser humano descanse en la paz y en la verdad universal. Y es por eso que en Shabbat se nos abre un entendimiento particular, porque el mundo de Malhut se eleva y la Binah, la inteligencia, el entendimiento, se acerca a Malhut. Y eso es lo que sucede en Shabbat. Y es eso el estado de verdad, el estado de Emet, a lo que Dios le pone su sello. Aquí la clase, creo que creía que la había hecho básica, pero en realidad cuando me pongo a explicarla veo que está bastante profunda. No sé si tienen preguntas, si les quedó claro las cosas, pero bueno, estoy abierta a responder.